Vivir viajando no es lo que parece. Joder, una vez casi nos morimos congelados en Noruega por hacer autostop. Hola, soy Antonio G y soy el tío que sale en las imágenes de Google cuando escribe nómada digital. También el autor del post que sale en primera posición para la palabra clave nómada digital y el creador de la escuela nómada digital. Pero hoy no estoy aquí para hablarte del nomadismo digital, sino de vivir viajando, que de un modo u otro están íntimamente relacionados, pero no son lo mismo. En otros vídeos del canal puedes ver estos vídeos sobre el nomadismo digital, que hace referencia a la capacidad o poder de decisión. Es decir, cuando eres nómada digital puedes elegir si estar en un lugar u otro del mundo. Vives viajando, si trabajas desde tu casa, desde cualquier lugar del mundo, y disfrutar de la deslocalización cuando te apetece. Realmente ser nómada digital es eso, poder elegir. Vivir viajando, sin embargo, es un estilo de vida que implica estar constantemente en ruta, cambiando de ciudad o de país todo el rato. Y vivir viajando tiene también su lado oscuro, del que no te habla a menudo, pero que existe. ¿Qué es lo que pasa? Que igual no sale en Instagram. Sé que vivir viajando es algo idílico, pero ¿qué es lo bueno y también lo malo que tiene este estilo de vida? Pues te lo cuento ahora mismo en este vídeo. Una de las cosas que tiene malo esto del vivir viajando es renunciar, aprender a soltar y dejar muchas cosas atrás, que podrían ser la familia, los amigos, a tu antiguo trabajo, cosas materiales, etcétera, etcétera. En mi caso, por ejemplo, cuando estábamos dando la vuelta al mundo y vivimos viajando durante 3 años sin parar, prácticamente cada semana estábamos en una ciudad diferente o cada 3 o 4 días, en ese caso nosotros decidimos tener un proyecto de vivir viajando, dando la vuelta al mundo sin fecha de regreso. Nuestra idea era, bueno, pues igual estamos unos meses, un año, año y medio, pero finalmente estuvimos 1013 días, Chris y yo, dando la vuelta al mundo, y realmente son casi 3 años donde obviamente tuve que renunciar o tuvimos que renunciar a diferentes cosas. Por ejemplo, en un determinado momento de esta vuelta al mundo, mi primo se fue a casar, un primo con el que he pasado un montón de mi infancia juntos, y realmente por este proyecto yo decidí renunciar, ir a esa boda, lo cual me ha causado bastantes problemas porque obviamente era algo muy importante para él y que él no entendía este estilo de vida de vivir viajando. Sin embargo, es algo que por propios principios y por compromiso debía de hacer, seguir con el proyecto de la vuelta al mundo, que era mi sueño y mi propósito en ese momento. Y hubo otra cosa que también me perdí, que fue el nacimiento de mi primera sobrina, que no es sobrina porque no tengo hermanos, pero básicamente es la hija de mi prima, también prima hermano, y de hecho estos dos primos prácticamente han sido casi mis hermanos con algunos amigos, porque yo soy hijo único. Y este nacimiento de mi sobrina Carmen, pues también me lo perdí porque estaba dando esa vuelta al mundo. Son simplemente dos cosas que en mi caso tuve de alguna manera que trabajar todo ese desapego. Y fíjate que en este vídeo te estoy contando el lado oscuro de esta parte de vivir viajando, pero voy a intentar relacionarlo, cada lado oscuro o cada parte negativa, con una parte positiva. En este caso, esa renuncia implicó trabajar mucho el desapego, lo cual me ha hecho ser una persona muchísimo más independiente. ¿El desapego a qué? A todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque vivía con 50 cosas en una mochila y allí estaba todo lo que necesitaba para vivir, y no vivir viajando, sino vivir en cualquier sitio, en cualquier lugar del mundo, desde las botas de trekking hasta el gorro para la nieve cuando estuvimos en Noruega, pero también el bañador para cuando estuvimos haciendo snorkel en las playas de Tailandia. Digamos que llevamos todo, incluido el trabajo. Tenía un micrófono para grabar el podcast, el ordenador para escribir los artículos en inteligencia viajera, llevamos cámaras y diferentes objetivos para documentar toda la vuelta al mundo y para poder grabar luego nuestras formaciones que también vendíamos en la escuela nómada digital, etcétera, etcétera. Pero todo el resto, familia, amigos, la casa, cosas de mi infancia, cualquier objeto material, el coche, todo se quedó atrás durante más de 3 años. Y ahora de alguna manera seguimos viajando, aunque tenemos un campo base, pero de alguna manera ese desapego sigue estando latente. Y yo sé que si algo pasa, sea algo catastrófico como una guerra, una supercrisis económica, que podría pasar y hay bastantes posibilidades de ello, de hecho, yo podría meter en 20 minutos o en 30 minutos todo lo que necesito en una mochila, tanto
tanto para el trabajo como para mi vida personal, e irme. Y eso realmente te da una libertad muy difícil de conseguir. La segunda cosa de este vídeo o de estos lados oscuros es que tienes que seguir generando ingresos, porque viajar no es gratis y en muchas ocasiones dejas de disfrutar del viaje. ¿Qué es lo que hicimos en nuestro caso? Pues como te contaba al principio del vídeo, convertirnos en nómadas digitales. ¿Esta es la mejor opción para vivir viajando? No, simplemente es una de ellas. Hay otras personas, por ejemplo, que lo que hacen es ahorrar durante meses o años y luego irse a viajar sin fecha de regreso hasta que se les termina el viaje. Sin embargo, esto para mí no es un viaje de fecha de regreso, porque eres dependiente del dinero que has ahorrado durante esos meses o años trabajando. No digo que sea una mala opción, simplemente digo que no es la opción que más libertad te da y por eso no es la que yo elegí. Y hay otra opción, por ejemplo, que hacen también muchas personas que viven viajando, y es la de ir buscando diferentes trabajos, generando ingresos, vas a viajar hasta que de nuevo te quedas sin dinero, buscas otro trabajo en el país en el que te quedas, sigues generando unos cuantos ingresos hasta de una forma más estable, ahorras algo y vuelves a viajar, así en una rueda cíclica de por vida. ¿Por qué yo tampoco elegí esa opción? Porque de alguna manera tampoco era una opción que me diera libertad, no libertad externa, que de alguna manera, pues mira, estás viviendo viajando y puede ser interesante, pero no me daba libertad interna, porque la mayoría de estos trabajos son precarios y no están relacionados con mi propósito o con mis valores. Hay muchas personas que utilizan, por ejemplo, la Working Holiday Visa y están viajando con esta forma de financiación o con esta visa, trabajando en un país que normalmente el salario es mucho más alto que los otros, y luego gastan ese dinero en países más baratos. Pero sea como fuere, muchas veces esta dependencia económica lo que vas a hacer es dejar de disfrutar el viaje, porque lo tienes que parar o porque realmente estás ajustando tanto el presupuesto que te vas a perder un montón de cosas y oportunidades y experiencias muy bonitas que si tuvieras capacidad económica podrías hacer. En mi caso, para no tener esta dependencia económica, lo que hice fue varias cosas. Primero, crear diferentes ingresos semi-pasivos. Uno, por ejemplo, eran ventas de infoproductos en formato PDF que se vendían solos a través de mi primer negocio online, que era inteligencia viajera. Otro era vender mis servicios profesionales como consultor de marketing digital para bloggers de viaje y luego para negocios online. Otra opción fue comenzar a invertir en criptomonedas, y realmente ha llegado el punto en que puedo decir, entre comillas, que soy libre financieramente. ¿Esto es 100% verdad? Pues nunca lo sabes, porque la vida da muchísimas vueltas, pero realmente ahora yo podría estar varios años, 10, 15 años, sin tener que trabajar, y podría vivir viajando sin tener que estar pendiente o necesitar esa parte de la economía. Y esa parte positiva o esa luz detrás de esta sombra, básicamente a mí lo que me ha hecho vivir viajando es tener constancia y disciplina para generar estos ingresos, o por lo menos para generar un sistema que me permita no necesitar esos ingresos llegados a un nivel económico. Y esa constancia y esa disciplina que quizá yo de alguna manera ya comencé a experimentar en la facultad, porque estudié arquitectura, ya me habían marcado esa constancia y esa disciplina para poder resolver pues todos los problemas y todas las asignaturas que tienes ahí. La tercera sombra para mí del vivir viajando es vivir sin comodidades. Obviamente tener capacidad económica, como la puedo tener yo ahora, pero no la tenía cuando estaba dando la vuelta al mundo, te hace a veces dormir en una cama muy incómoda, o a no poder disfrutar de una buena comida, o simplemente no tener agua caliente o electricidad, o ir al baño y no ser tan higiénico como tú quisieras. Todo esto lo que hace es que te vas a enfrentar con tu propia sombra. El vivir viajando, siempre digo que saca lo mejor de ti y lo peor de ti. Y por ejemplo, si como yo estás viajando con tu pareja, vas a conocer también sus mayores sombras y también sus mayores luces. ¿Qué es lo que me ha hecho a mí aprender en este tema del viajar incómodo o de no tener un excesivo confort? Pues básicamente apreciar las pequeñas cosas. Y déjame que te cuente una historia muy bonita, que básicamente fue el día que terminamos la vuelta al mundo. Llegamos a Barcelona, a casa de unos amigos, y digamos que allí estuvimos con ellos por la noche cenando, y en la mañana siguiente me levanté a la cocina y le pregunto a Iván: oye Iván, pero ¿dónde tienes el agua, no? Yo obviamente estaba buscando agua embotellada. Y él me dijo: Antonio, si lo único que tienes que hacer es abrir el grifo. Fíjate que esta acción que la mayoría de nosotros estamos haciendo constantemente, de abrir el grifo y que se haga agua potable, en la gran mayoría de países en los que yo estuve viajando no tenía esa oportunidad. Entonces ese instante me hizo
apreciar las pequeñas cosas. Y hoy en día doy las gracias por tener una ducha de agua caliente. Por ejemplo, cuando estuvimos en Nepal viajando 2 semanas por encima de 4.000 y 5.000 metros de altura, ducharte con agua fría era durísimo. Y como te decía, hoy agradezco todas esas pequeñas cosas, desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto. Y realmente eso me ha hecho ser mucho más feliz y también más libre, porque aunque no necesito todo ese confort, lo agradezco y lo aprecio. Y a veces es una ducha de agua caliente, a veces es tener agua potable en el grifo y otras veces simplemente es tener un sistema de basuras que yo saco desde mi casa y lo pongo en un cubo y llega un camión y se lo lleva. Hay tantas cosas que realmente no apreciamos y no somos conscientes, que el vivir viajando te da una perspectiva mucho más global y vas a ver que en la mayoría de países todas estas cosas que he nombrado, por no decir ya internet, ropa o comer 3 veces al día, muchas personas en este mundo todavía no tienen estas cosas al alcance de su mano. La cuarta sombra de vivir viajando básicamente es la conexión a internet, o mejor dicho, la pérdida de la conexión a internet. Recuerdo cuando estábamos dando la vuelta al mundo, de repente nos habíamos asegurado de alquilar ese Airbnb con la conexión asegurada, etcétera, etcétera, y llegas y no va. O reservas ese hotel y de repente llevas 3 días sin electricidad y tampoco tienes conexión a internet. Y todo esto, lo que a mí particularmente me ha enseñado de este lado oscuro, de pillar rabia, ira, frustración, de tener que cancelar reuniones, de dejar de generar ingresos porque alguna consultoría se te cae porque no tienes internet y no puedes trabajar, de retrasar un montón de trabajos, de no poder ver a tus padres en tu cumpleaños porque de repente ahí no tienes internet. Básicamente a mí me ha hecho trabajar mi paciencia. Creo que soy la persona más impaciente que conozco y esto me ha generado muchos conflictos a lo largo de mi vida. Sin embargo, todo este camino me ha servido para decir, oye, pues si no hay internet, básicamente lo aceptas, y trabajar la aceptología, la verdad que me ha hecho mejor persona. La quinta sombra sería depender del tiempo más que en otros momentos. ¿Y qué significa depender del tiempo? Básicamente es que dependiendo de qué estés haciendo mientras vas viajando, vas a tener un horario bastante establecido y no puedes coger un vuelo cuando te dé la gana o hacer el tour cuando te dé la gana. Y hay veces que te tienes que levantar a las 3 de la mañana y acostarte a las 10 de la noche, o te tienes que acostar a las 6 de la tarde porque no has dormido el día de anterior haciendo el trekking. Digamos que vas a tener un montón de factores y condicionantes externos a los cuales vas a condicionar tu vida. Y cuando eres nómada digital como yo y has utilizado este estilo de vida para vivir viajando, vas a ser complejo cuadrar toda la parte del viaje con la parte laboral. ¿Qué es lo que he desarrollado yo? Y de hecho es uno de mis valores principales, la flexibilidad. Ser flexible contigo mismo, contigo misma, primero, es una de las cosas que más felicidad te va a dar. Y hay muchísimas personas tan rígidas que frente a cada asunto temporal o que pasa algo que no sale como tú querías, realmente pillan unas rabietas enormes y muchas de estas personas terminan con enfermedades bastante graves. La sexta sombra de vivir viajando para mí sería la inestabilidad emocional. Es verdad que no pasa todo el rato, pero cuando estás constantemente cambiando de país o de cultura es duro a veces. Yo he llegado a levantarme durante la vuelta al mundo en una ciudad que ni siquiera recordaba que había llegado la noche anterior, y de repente te levantas por la mañana y tienes que buscar todo porque ni siquiera tienes dinero, tienes que buscar un cajero para sacar la moneda local de ese país o convertir los euros, los dólares o la moneda local del otro país que tenía en una caja de cambio, y tienes que ver qué es lo que se come en ese país. Hay personas, por ejemplo, que son alérgicas o que son vegetarianas o que son veganas. Toda esta serie de cosas que al final te hacen aprender muchísimo pueden causarte un conflicto emocional, de tristeza, de frustración, de no estar realmente a gusto. La parte de luz de esta sombra para mí ha sido todo el autoconocimiento y todo lo que he aprendido sobre mí, y no sobre mí, sino sobre todo el mundo y sobre otras personas, o sobre mi pareja cuando estaba dando la vuelta al mundo, es realmente conocer quién eres y quiénes son las otras personas. Y al final te das cuenta de que todos somos uno. ¿Por qué? Porque todos tenemos problemas emocionales más o menos similares, independientemente de qué cultura, de qué raza, de qué religión y de qué país pertenezca. Más o menos esa persona en India tiene una serie de problemas emocionales, con conflictos con ellos mismos o con el trabajo o con las personas de su familia, muy parecidos a los que podrías tener tú, que eres una persona que vive cómodamente en Miami o como yo en España. Y al final te das cuenta de que ese autoconocimiento
movimiento o ponerte en situaciones bastante conflictivas que te causan esta inestabilidad emocional, realmente te da un aprendizaje brutal. Y por último, la séptima sombra para mí es la pérdida de identidad. Muchas veces hay muchísimas personas que, aunque durante miles y miles de años hemos estado acostumbrados a vivir una vida nómada, a raíz de la agricultura, y esto lo puedes ver muy bien en el libro de Sapiens, de Harari, te das cuenta de que para ser más libre, y parece una incoherencia, necesitas de alguna manera mantener tus raíces o echar raíces, y estar todo el rato en movimiento va completamente en conflicto con mantener estas raíces. Puede ser una tradición que tú tengas, como ir a Navidad a ver a tu familia, o puede ser simplemente un ritual que tú tengas de hacer ejercicio o meditación. Todo esto de vivir viajando lo que crea son sistemas que realmente te van a hacer que esos hábitos cíclicos o esas rutinas que tienes va a ser súper complicado que las termines manteniendo. Yo, después de estar 3 años por ahí, recuerdo que muchas veces no sabía ni quién era, porque llevaba tanto tiempo desconectado de mi cultura o incluso de mi idioma, de mi lengua. Suerte que tenía a Chris y hablábamos en español, pero había meses que los pasamos hablando en inglés. O cuando estaba en Brasil, por ejemplo, que estaba viajando solo hablaba en portugués, ¿no? Hay muchas veces que esta pérdida de identidad te abre como un mundo de posibilidades, y esta sería la parte lumínica, que muchas veces perderte te hace realmente encontrarte. Y cuando tienes una rutina establecida, realmente no sabes quién eres, aunque estás cómodo por todo esto que conocemos ya de la zona de confort. Por último, mencionar que vivir viajando siempre tiene que ser una elección. Conozco varias personas, que algunos de ellos son bloggers de viajes, otros son youtubers, otros son instagramers, que al final vivir viajando se ha convertido en una esclavitud. ¿Por qué? Porque necesitan producir contenido para seguir manteniendo ese estilo de vida, entre comillas, libre, para poder vivir viajando, para seguir alimentando a su comunidad que le está exigiendo vídeos, para alimentar a los sponsors que también tienen un contrato y que tienen que cumplir, etcétera, etcétera. Y todo esto está muy bien, pero creo que lo más importante es tener la capacidad de elegir, porque en cuanto pierdes la capacidad de elegir vas a tener un montón de conflictos, y de repente vivir viajando puede pasar de ser un sueño a ser una absoluta pesadilla. Nosotros tomamos la decisión consciente de ir a dar la vuelta al mundo, y el 9 de marzo de 2016 salimos a dar la vuelta al mundo, pero también en agosto de 2018 decidimos conscientemente que queríamos volver a casa, que ya no necesitábamos vivir viajando, que ya no queríamos ni siquiera visitar otros países, sino que queríamos volver a Granada, a nuestra ciudad natal, al sur de España, a pasar un tiempo. Y luego volvimos a decidir conscientemente que a priori íbamos a estar unos meses a irnos, pero decidimos que queríamos estar un año. Al final estuvimos un año, pero estuvimos 10 meses conviviendo con nuestra familia, alquilamos una casita, estábamos cerca de ellos. Y de nuevo decidimos conscientemente terminar con esa estancia en Granada, echamos nuestras raíces y nos volvimos a ir 3 meses a África. Y luego ni siquiera yo volví a Granada, Chris sí, pero yo me quedé en Tenerife porque sentía que aquí teníamos que construir nuestro campo base, y de hecho te estoy grabando esto en unas oficinas, que nunca hemos tenido oficina, pero estamos construyendo una oficina. ¿Qué quiere decir esto? Que al final lo más importante no es vivir viajando, sino tener la capacidad y la elección y la libertad absoluta de poder hacerlo. A pesar de todo esto que te he contado, el listado de contras de vivir viajando, el sentimiento de querer estabilizarme, etcétera, etcétera, yo no lo cambiaría por nada. Vivir viajando al final a mí me lo ha dado todo. Me ha dado libertad, me ha dado independencia, me ha dado conocimiento y autoconocimiento con unos aprendizajes brutales como lo que te he contado antes. Me ha dado experiencia vital de la vida, de la cultura, de cómo está el mundo globalmente. Me ha dado apertura de mente, quitándome prejuicios, cambiando mis puntos de vista. Y todo esto, por ejemplo, también te lo contamos en Origen 2, en el segundo audio de este podcast privado, que lo puedes ver en escuelanomaddigital.com/origen, en el que comenté que tu verdad es mentira. Y te pongo un ejemplo muy divertido que nos pasó cuando estuvimos en 2018 en Japón. Entramos en un autobús y de repente, ¿qué es lo que pasa en España y en muchos países de la cultura occidental? Cuando estás en un autobús sentado y llega una persona mayor, te levantas y le dejas tu sitio. Y eso fue exactamente lo que hicimos en Japón. Y sin embargo, aquella mujer, cuando nosotros hicimos eso, se puso a gritar, toda la gente ahí gritándonos, con malas caras, nosotros no entendíamos nada porque todo era en japonés. Y básicamente lo que pasa es lo contrario que aquí. Y es que tú, cuando haces eso, le estás faltando respeto a una persona mayor. Le estás diciendo
que no se vale por sí misma. O sea, fíjate que lo que es la verdad en Occidente es mentira o es exactamente lo opuesto en Asia. Todas estas cosas es lo que te da vivir viajando. También me ha dado humildad y respeto por la naturaleza y la diversidad de razas. Por ejemplo, cuando estuvimos en los safaris y vimos lo que es realmente la biodiversidad, o estar con leones a unos metros, con elefantes jugando en el barro, o estar con diferentes tribus en Etiopía o con las siruas en India. Todo esto te da también una ampliación global que te vuelve mucho más respetuoso. También me ha dado recuperar la confianza en las personas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas siempre van a querer ayudarte y parece que no, parece que en tu día a día lo único que encuentras son problemas con tus compañeros de trabajo, con tu pareja, con tu familia, con las relaciones que tengas, con el día a día de las personas que igual las has contratado, con el fontanero en el supermercado. Parece que todo el mundo te quiere joder muchas veces, ¿no? Y realmente cuando estás viajando aprendes a verlo todo con una perspectiva y realmente te das cuenta de lo buenas que son el 99,9% de las personas. Y te podría contar 1000 historias que me han pasado, tanto dando la vuelta al mundo como en el viaje a África, como en diferentes viajes que he hecho con mi antigua pareja o solo. Y lo que te voy a hacer es dejar, o si quieres poner en Google, vivir al máximo Balcanes. Hay un post que escribí yo, es un artículo que no escribí en mi blog, sino escribí en el blog de mi amigo Ángel, y ahí conté una experiencia que fue vital para mí y realmente me di cuenta que el ser humano es bueno por propia naturaleza y por propia definición. También te dejaremos este artículo en la descripción del vídeo para que le eches un vistacito. Otra cosa que me ha dado el vivir viajando es el minimalismo. Cuando lo incorporas en tu vida, te das cuenta de que eres mucho más libre. Y después de todo esto, no sé cuándo verás este vídeo, pero en breve yo me pongo de nuevo en ruta y van a seguir estos aprendizajes y estas sombras y estas luces. Simplemente en este vídeo espero que lo que te haya contado te haya sido útil. Ten en cuenta que es una opinión 100% personal basada en mi experiencia, que puede ser completamente diferente de la tuya, y agradecerte tu tiempo. Y ya sabes, cualquier duda que te surja, déjamela en los comentarios y tanto yo como parte del equipo estaremos encantados de responderte. Por último, suscríbete a este canal y dale like si te ha gustado este vídeo. Te veo en el siguiente. Chao, chao.